Ha llegado el día, hoy en A Bote Pronto reconstruimos el Atlético de Madrid para ganar todos los títulos. Bueno, Guille, he hecho un poco de spoiler ya porque he anticipado el objetivo, reconstruyendo el Atlético de Madrid. Habrá gente que diga, ey, hay buena plantilla en el Atlético de Madrid. ¿Cómo que reconstruyendo? Mejorando, puliendo, yendo un poco a más, ¿no? Digamos que no tiramos todo el edificio, no hay que reconstruir de cero, nos quedamos con mucho de lo que hay, pero sí es cierto que el Atleti ese año ya está fuera de los títulos, no va a ganar la Liga, no va a ganar la Copa, no va a ganar la Champions. Queremos que el Atleti gane todo con una propuesta, yo creo que asumible. Es decir, no hemos fichado a Haaland. Claro, no hemos hecho lo que internamente en A Bote Pronto calificamos de paja y plantillas, que son estas típicas de repente Haaland, recuperamos a Messi. No, calma, hemos intentado hacer algo medianamente realista y nos hemos puesto en la piel de los que toman las decisiones en el Atlético de Madrid, que son Guille Casquero. Esas tres personas. Digamos que Juan y yo somos hoy Carlos Bucero, Severiano y Simeone, director deportivo, secretario técnico y todopoderoso entrenador del Atlético de Madrid, Simeone. En la piel de esos tres estamos hoy. Yo, bueno, por alusiones me pido Carlos Bucero, ¿no? Que es fichaje de reciente incorporación. Hay que decir que Bucero llegó recientemente del mundo de la representación, con mucho cartel, y de alguna manera ha adelantado y ha precipitado la salida de Andrea Berta, que había sido el director deportivo siempre del Atlético de Madrid en los últimos años. Y ha habido un poco una renovación, y ya veis que el que se mantiene es Simeone, pero Simeone ha cambiado a todo su cuerpo técnico y también ha cambiado a la gente que hay detrás del Atlético de Madrid. Totalmente, y para hacer ese vídeo real, para mí es clave, Juan, un dato. El Atlético lleva 12 temporadas ya consecutivas clasificando para Champions con Simeone. Eso es sinónimo, obviamente, de recibir mucho dinero, 100 millones de euros entre market pool, publicidad, ingresos de televisión de la Champions. Pero ¿por qué el Atleti puede gastar ese año más? Es que el Atleti va al Mundial de Clubes. Y vamos a ver esa tabla de marca que lo explica muy bien. Solo por ir al Mundial de Clubes, por ser de los equipos clasificados para este primer Mundial intercontinental, el Atleti va a recibir 20 millones por los 35 del Real Madrid. Recordemos que esto, por ejemplo, no lo va a recibir el Barça, pero es que el Atleti puede recibir incluso hasta 130. Son 20 fijos, octavos 7 millones, 12 en cuartos, 20 en semis, 28 a la final. Y si sale campeón, 37 más. Es decir, podría llegar a casi... Bueno, es realista pensar que se puede llevar 60, 70, 80 millones. Esto es una jugada maestra de FIFA, ya sabéis, por cierto hay un vídeo que os dejaremos por ahí de la media inglesa desgranando un poco las mentiras que ha hecho FIFA con respecto a este torneo, porque ya sabéis que han ido prometiendo el oro y el moro. Les ha costado mucho conseguir este precio un poco por la competición, que creo que es fundamental. Los equipos van a ir a ganarla porque han planteado un esquema creciente con el aliciente de llegar a la final como un incentivo de... Oye, Atleti, Real Madrid, equipos potentes, no me traigáis al tercer filial, venid aquí con los potentes, ¿no? Pero ahí os recomendamos el vídeo de la media inglesa donde hablan un poquito de eso, pero un poco la conclusión es que este año puede haber mucha pasta en la planificación del Atleti, primero por la Champions, que es lo que le ha ayudado a distanciarse del resto, ¿no? Ya siempre decimos que están económicamente Barça-Madrid, Atleti un peldaño por debajo y luego el resto, hay mucha diferencia y eso se ha conseguido gracias a Simeone y gracias a clasificar siempre para Champions. Mira, por ejemplo, la caída del Sevilla cuando ya ha empezado a no recibir ingresos europeos, se ha quedado prácticamente como un equipo cao en números. O del Valencia, por ejemplo. Por ejemplo. Vamos a ver, es realista pensar que el Atleti va a gastar dinero, tampoco vamos a gastar mucho, ahora después lo veremos, pero el año pasado el Atleti se gastó 185 millones de euros e ingresó 93,90, es decir, tuvo un balance de menos 91,7 millones de euros después de años ingresando mucho dinero. Vamos a verlo porque la tabla del Atleti de ventas y de compras tampoco está tan desnivelada. Sí, ya vemos que ahí es un equipo que prácticamente en el cómputo global simplemente ha gastado cerca de unos 40 más o menos, casi 50 millones más de los que ha ingresado. Es decir, es un equipo que ha sido prudente en el mercado, que no ha hecho locuras y que trata de mantenerse en un poco un equilibrio, ¿no? Sin embargo, ese equilibrio estamos viendo cómo, sobre todo en esta temporada 24-25, pues ha empezado a romperse. Sobre todo lo vimos con la gran inversión que hizo el Atleti por Gallagher y por Julián, como bueno, pues hay una apuesta para construir un equipo de futuro. Totalmente, y ya dicho lo cual, vamos a ir a la temporada siguiente.
hay deberes del Atleti que tiene importante. El Atleti tiene ya negociaciones abiertas, muchos intereses, pero, Juan, esos son los deberes del Atleti en junio. Estas son un poco las que nos han quedado para septiembre, ¿no? Sí, son es un lo que hay. poco las asignaturas que tenemos que recuperar antes de empezar el nuevo curso. Gente que termina contrato, gente que vuelve de cesión y gente que termina cesión. ¿Qué hacemos con ellos? Vamos a verlo. De todas las operaciones que hay, de las 9. Fumada histórica de muchos. Vamos a explicar un poco, paso por paso, por qué. Empezando por Witsel. ¿Por qué Witsel no? Yo creo que no es defensa para competir una Champions a campo abierto. Ya ni siquiera te ofrece el nivel en liga regular, porque hubo un tiempo que para Champions no te daba, pero para la liga sí. Yo creo que ya Witsel ha terminado el cupo. Yo creo que ha hecho un buen papel en el Atleti, hay que Sí. decirlo. Un futbolista que le ha dado buen rendimiento al Atlético de Madrid en temporadas pasadas, pero que ya ha llegado un poco justo físicamente, sobre todo para esa posición de central. No se fiaba Simeone de él. Con Azpilicueta hay que decir que tengo un poco más de sentimientos encontrados, porque es verdad que tiene una edad muy avanzada, pero aún así, y físicamente se le ha visto un poco más justo, aún así por jerarquía se le ha visto participar bastante Sí. esta temporada, pero yo creo que si quieres dar un salto competitivo, pues tiene sentido apostar por otro, ¿no? Dicho lo cual, la media hora de Azpilicueta con el Real Madrid en Champions para mí es de alto nivel. Pero decidimos prescindir de él. Yo sí me quedo con Reinildo. Si nos quedamos con Reinildo, ¿Reinildo nos encanta como lateral? Hombre, pues no es Marcelo, no es un lateralón, ¿no? No es Felipe Cafú, Luis. No es Cafú. No es Cafú. Pero sí es cierto que hay tanto fuego que apagar y tanto que reconstruir que yo creo que Reinildo nos sigue valiendo como lateral. Yo, bueno, tenía más dudas con respecto a esto cuando lo hablamos de Sí. cara al vídeo, tú lo tenías muy claro. Yo, Reinildo, es verdad que es una opción no muy cara para mantenerlo en el equipo y que luego termina siendo un futbolista relativamente útil, sobre todo por la polivalencia, porque puede jugar tanto de lateral como en una línea de tres, Sí. como central. Yo lo veo un poco a veces una bomba a punto de estallar. Es un jugador que yo creo que Simeone no se fía mucho de él porque su agresividad, que es su gran talento, a veces se le convierte en su gran Sí. defecto. Y a mí lo de que en el 2025, con el avance que hemos hecho en los laterales y tal, seguir teniendo un defensa que no sepa atacar nada, o sea, porque Reinildo en ataque es muy limitado, a mí me parece que descompensa mucho un equipo como le pasa al Madrid con Mendy, por ejemplo, creo. Yo siempre he sido de la opinión, y hay mucha gente defensora de Reinildo de Mendy, pero a mí, bueno, esa es mi duda. Nos fumamos un poco, nos dejamos ahí en el alero a Coque Resurrección. Decisión polémica esta, ¿eh? Para mí, leyenda absoluta del Atleti. A mí me encanta Coque como jugador, siempre lo he defendido A mí también. durante su etapa en la selección y Predilección en el total. Atleti. A mí me ha encantado, creo que uno de los grandes infravalorados del Atleti con su historia junto a Gavi, pero yo creo que Coque, pues hasta aquí hemos llegado. Sobre todo es un tema de ritmo. Yo creo que Sí. al fútbol que se juega ahora le va a costar. Está aceptando un rol Secundario. secundario, podría continuar en caso de que lo aceptase así, pero claro, cada vez va a ser más residual No tiene un sueldo de secundario. y no tiene un sueldo secundario, eso es. De vuelta de cesión, no nos quedamos con Moldovan, no nos quedamos con Saúl Ñíguez, que está jugando irregularmente con lesiones en Sevilla, sí nos quedamos con el joven Carlos Martín. Digamos que es un Giuliano Simeone 2.0, un jugador que en primera ya hemos hablado que es válido, metiendo goles con el Alavés y que puede ser seguramente el jugador número 23 de la plantilla. Vamos a verlo porque es un futbolista interesante, ha tenido una temporada, bueno, a nivel goleador no ha sido una bomba en el Alavés, pero ha tenido participaciones interesantes. Y luego, gente que termina de cesión, tenemos por ahí a Lenglet y a Musso, que nos fumamos a los dos, aunque sobre todo Lenglet no ha hecho mala temporada. Y ahora os explicaremos un poco por qué cuando vayamos línea por línea, Sí. y sobre todo lo del Lenglet lo vais a entender mejor, porque ahí en los centrales se vienen cositas. Sí, yo creo que si queremos ambicionar mucho en la línea de centrales, no cabe gastarte 10-12 millones entre traspaso del Lenglet y salario. Entonces, al Lenglet le agradecemos todo y se va. Otro que no cobra poco, Otro gracias que no cobra poco. a Bartomeu. Entonces, claro, está complicada la cosa ahí. Al final, Bartomeu deja estragos todavía. Y Musso, digamos que no nos lo quedamos por ser muy realistas con la realidad del Atlético de Madrid. Hemos fijado mucho en rumores, noticias, intereses reales que han salido del Atlético de Madrid y ya cuentan Relevo, Diario As, por ejemplo, que Musso no cuenta mucho para Simeone y la verdad es que no ha dado el nivel que se le presuponía como segundo de Oblak. A mí no me ha gustado, la verdad, esta temporada. Cuando ha jugado me ha dado mucha inseguridad como portero y creo que no ha dado el nivel para el Atleti.
y tienen ahí una opción de compra que creo que el Atleti no quiere ejercer. O sea, el Son Atleti 7. se lo quiere quedar si se lo dan gratis, cosa que creo que el Atalanta va a decir, pues no, gratis no te lo vamos a dar, y yo creo que es mejor buscar otra opción. Vamos línea por línea, ¿no? Vamos con la Venga, vamos portería. Vamos a ver, la portería, hay solo una incógnita que arreglar, que es la de quién va a ser el segundo de Oblak. Mirando mucho el mercado, por ejemplo, David De Gea queda libre, pero no nos convencía la vuelta de David De Gea para ser suplente de Oblak. El fax, que no funciona. Y traemos una propuesta interesante. Vamos a verla porque traemos la propuesta de David Soria, portero del Getafe. Ofrecemos 8 millones de euros al Getafe por David Soria, uno de los mejores porteros de la Liga, sobre todo porque termina contrato en 2026. Entonces claro, sería 8 ya o 0 ya nunca. Claro, la gente que venga de Getafe con el cuchillo entre los dientes, decimos 8 no porque sea mal futbolista, sino porque creemos que siendo un portero que termina contrato, uno de los pilares del Getafe de Bordalas, sí, al Getafe le haces un roto histórico, pero es verdad que necesitamos un portero de garantías y para mí David Soria es uno de los porteros más infravalorados de la primera división, un tipo que no sé hasta qué punto pues en esta etapa ya de su carrera le podría interesar asumir un rol un poco más secundario a costa de, oye, pues poder jugar una Champions, poder jugar en un equipo que pueda ganar títulos, ¿por qué no intentar pelearle el puesto a Oblak? Eso siempre va a estar ahí, eso siempre va a estar ahí. Y bueno, también es un portero que eminentemente ha tenido pasado madridista en su formación en la cantera, pero también pasó algún año por las inferiores del Atlético de Madrid, así que no sería un completo desconocido. Totalmente. Obviamente, a mí me gusta más Joan García, por ejemplo, pero no vamos a dar por un portero de gran escala a por un portero de relumbrón porque entendemos que el Atleti se va a quedar con Jan Oblak, que cobra mucho, que está dando un buen nivel, por eso no planificamos otro tipo de cosas en la portería. Yo creo que está empezando a ver el debate, ¿no? Porque Oblak sigue dando un buen nivel, pero ya empieza a entrar en una edad avanzada, entonces empezará a haber debate con respecto a su relevo. Es demasiado pronto, sigue siendo un líder del vestuario, pero cobra mucho. Bueno, yo creo que empezará ahora, pero es demasiado pronto y meterle ahí dos gallos en el mismo corral puede ser un problema innecesario. Para hacer todo esto, todo pasa por ceder o vender a Moldovan, que está en el Sassuolo. Lo planificamos así, con un balance de -4 en negativo, de 4 millones en negativo. Vendemos o cedemos a Moldovan, sacamos esa operación 4 millones y ponemos 4 más 4 para fichar a David Soria. La portería se quedaría así. Vamos a ver, la blindada para el Atlético, no Oblak y con David Soria. Bueno, sería un salto. Yo creo que es un salto y una buena pareja, sobre todo teniendo en cuenta esa copa en la que probablemente le darías más minutos a David Soria, pues ya puedes ir un poquito más seguro que con Musso. Vamos a la defensa, aquí hay Venga, vamos a la defensa. de la buena, ¿eh? Tenemos a Jiménez y tenemos a Lenormand. Terminan contrato Axel Witsel y César Azpilicueta, que no cuentan para Simeone. Vamos a centrales. Está por decidir la continuidad del Lenglet, que le decimos que no. Y han sonado jugadores como Scalvini, 21 años del Atalanta, David Janko, que ya ha sonado mucho del Feyenoord, 27 años, el Cuti Romero con 26 años del Tottenham, Mosquera, 20 años del Valencia, y coge fuerza también la vuelta de Santiago Mourinho, que está en el Alavés. Lo que planteamos, lo ideal, fichar el primero como gran central y dejando mucho dinero encima de la mesa, al Cuti Romero. Vamos a verlo, 50 millones. Bueno, una cantidad más o menos similar que la que te pedían por Janko el verano pasado y no quisiste pagar, ¿no? De hecho, el no fichaje de Janko el verano pasado fue una cuestión de dinero. Creo que ofrecieron 35. Sí, algo así. Y pedían 45. Y pedían esto. Y yo creo que, bueno, con el Cuti Romero apostamos un poco full asadito mecánico, esa versión argentina de este Atlético de Madrid, un central, yo creo que pega mucho con la idiosincrasia del Atlético de Madrid y Simeone, central no necesariamente súper técnico, pero sí muy completo, aguerrido, peleón, contundente, bueno por arriba, contrastado en Premier, problema el salario, que probablemente cobrará bastante en el Tottenham, pero bueno, yo creo que no sería un cambio imposible, teniendo en cuenta que el Tottenham lo tiene complicado para entrar en Europa y cada vez en la Premier está más difícil jugar la Champions. Oye, pues un cambio para él podría ser atractivo, ¿no? Voy al Atleti y así juego a la Champions, aquí es donde hay que gastar. Tenemos al Cuti Romero con Lenormand y con Jiménez, y como cuarto central, entendiendo que Kostis, que es la gran estrella del Atleti en la defensa de la cantera del Atlético, todavía no está para ser el cuarto central de Simeone, vamos a por Santiago Mourinho, que es un jugador
Perdón, vamos a ver, esta es la noticia de relevo sobre el Atleti. El interés es real, ¿eh? El interés es real por el Cuti. Suena, hay agua en la piscina, no nos estamos tirando ahí a lo loco, lo dice Eso es. Mateo Moreto, ya sabéis, calcio mercato experto. Así que ahí está, y como decías, Mourinho también es otra opción que vamos a valorar por 3 millones de euros. Yo creo que es una compra prácticamente obligada para el Atlético de Madrid. A mí me ha gustado la temporada de Mourinho en el Alavés, otro central con carácter, peleón. Sí. La defensa del Alavés entre él y Abkar mete bastante miedo, son leñeros. Pero yo creo que, bueno, por juventud, y es un proyecto de central interesante, ¿por qué no? Para proyectarlo, yo creo que de cara al futuro. Para mí es la posición a reforzar, o una de las posiciones, la de central. Ha habido muy poca confianza, siento, de Simeone en los que tenía. Incluso Lenormand este año ha tenido una lesión grave craneal, pero ha habido un poco de dudas, y yo creo que es la posición a mejorar para que el Atleti pueda jugar siempre con línea de 4, que yo para mí creo que es un impepinable. Justo. Muchas veces ponía 3 porque no se fiaba de los que tenía. Totalmente. Por cierto, Santiago Mourinho, vamos a ver la noticia que es del Atlético. Aquí vemos la noticia de Estadio Deportivo. Atlético de Madrid no pierde de vista a Santiago Mourinho, y es que tiene una opción de recompra para su fichaje de 3 millones de euros, por eso lo tasamos en 3 millones de euros. Yo creo que es un central que a mí me gusta mucho y tiene proyección de ser un central de equipo top en Europa. Sí, yo creo que tendría una buena oportunidad, y con esto yo creo que la defensa se nos quedaría bastante apañadita. Tenemos por ahí una gráfica, creo, si no me equivoco. Vamos a desvelar antes laterales. Vale. Si nos hacemos ahí el spoiler, vamos al lateral derecho. Lo primero de todo, intentamos vender por valor de 20 millones de euros o similar y gastar 20 millones de euros. Nos quedamos con Marcos Llorente, que yo en esa planificación lo he metido 100% como lateral, porque creo que es el puesto donde lo tiene como fetiche Simeone, y tenemos a Nahuel Molina con contrato hasta 2027. Ay, Nahuel. Todo pasa por vender a Nahuel Molina por 15-20 millones de euros y buscar un sustituto. Lo está diciendo muy a la ligera. Todo pasa por ahí. Con la temporada de Nahuel es un reto, ¿eh? Bucero, Severiano, hay que vender 100% a Nahuel Molina. ¿Fichajes posibles? Opciones. Jesús Areso, Vale. de Osasuna, que tiene contrato hasta el año que viene. Suena con fuerza 25 para el millones, Athletic. cláusula de 10 millones de euros. Suena con fuerza para el Athletic de Bilbao. Sí. El que me gusta a mí y es la gran opción, Andrei Florin Radju. 26 años, jugador del Rayo hasta 2028, cláusula de 25. Yo creo que por 20 te llevas al Rayo de Vallecas. El problema con Ratiu, por cierto, también sonaba Arnau del Girona, otro futbolista interesante, menos perfil Atleti, yo creo, pero bueno, Ratiu me parece desde luego la mejor opción. El problema aquí va a ser que va a haber competencia. Yo creo que después de la temporada de Ratiu en el Rayo va a haber bastantes novias por ahí, vas a tener que pelear en el mercado, pero bueno, por 20 millones de euros me parece una grandísima opción, un lateral que me parecería un salto cuántico para tenerlo quizás como titular, y así poder contar con Llorente como una opción más versátil, porque a veces a Simeone también le gustaría tenerlo en el centro del campo, pero no lo puede poner porque no se fía de Nahuel. De nuevo entramos en la desconfianza y tiene que poner a Llorente en el carril derecho. Totalmente. Lateral izquierdo. Aquí invertimos mucho dinero, ¿eh? El lateral izquierdo es un problema importante del Atlético de Madrid. Este año Simeone optó por tener a Reinildo, y entre Riquelme y Lino ahí se podía cubrir la cosa en algún momento. Defensa de 3, defensa de 5, Lino como carrilero, Riquelme. Al final eso no ha salido bien. Sí, con Galán esa relación un poco de cuento contigo, luego no. Reinildo lo mismo, quiero confiar en ti, pero de repente una roja gratuita por ahí. De vez en cuando, un penalti tonto. Entonces, bueno, yo creo que de nuevo no hay una confianza 100% en alguien que sea el titular. Totalmente. Nos desprendemos de Javi Galán, que no cuenta con la confianza de Simeone para partidos importantes. Termina contrato Reinildo, que nos lo quedamos. Ya no tenemos ahí, digamos, ese sustento de Riquelme, o no contamos con él, por lo menos para el lateral izquierdo. Fichajes posibles. Hay varios. Está Miguel Gutiérrez, lo que pasa es que Miguel Gutiérrez quiere volver al Real Madrid, ya su representante lo dijo hace tiempo. Y está la opción que hemos elegido de Álvaro Carreras, canterano de la Fábrica, 22 años, jugador del Benfica, que ha hecho una gran Champions, Álvaro Carreras, y seguramente sea el lateral de moda ahora mismo en el segundo escalón del fútbol europeo. Vamos a por él por delante de opciones como, por ejemplo, Tagliafico, del Lyon, que queda libre, otro argentino sonando para el Atleti años. toda la vida, pero yo creo que ya pilla demasiado veterano. Sí.
Y por delante de Tyrick Mitchell, jugador del Crystal Palace, que queda libre con 25 años y que yo creo que va a tener mucho mercado en la Premier, por ejemplo. Sí, yo lo veo difícil que salga de la Premier. Me parece una buena opción Carreras. De nuevo, el mismo problema que con Ratiu, ¿no? Yo creo que este verano va a haber mucha competencia y es donde el Atleti tiene que demostrar en su dirección deportiva un poco de poderío y dar un puñetazo encima de la mesa, ¿no? Presentando un proyecto atractivo, no solo con dinero, sino a estos jugadores que tendrán muchas opciones, pues ser el proyecto más atractivo que sea el Atleti, pero con esto me parece que es un salto infinito en todas las posiciones en defensa. Vamos a ver la tabla, así queda el balance. Nos gastamos unos 80 millones de euros netos en la defensa, dejando como bajas a Bissell, Azpilicueta, Lenglet, Javi Galán y Nahuel Molina, y fichando a 4 jugadores, yo creo que 3 para ser titulares: Cuti Romero, Ratiu Carreras y un Mourinho como cuarto central. Vamos a ver la gráfica del campo ahora sí, así quedaría Juan la defensa. Los de delante son los titulares y los de detrás los teóricos suplentes. A mí esto me parece una defensa para poder competir por títulos durante toda la temporada, porque sobre todo tienes el gran aliciente de que puedes rotar sin el peligro de sentir que todo se va a venir que la casa se va a venir abajo, ¿no? Y yo creo que sobre todo iba a haber pues un adelanto competitivo muy potente en todas las líneas. Para mí era la línea a reforzar, la defensa. Y nos gastamos 80 millones de euros. Vamos al centro del campo. Vamos a empezar por el pivote, que es seguramente el sitio más rocoso, ¿no? Más difícil de tener un sustituto a la altura de Barrios y de Paul. Vamos a jugar con un 4-4-2, entendiendo ahora el 4-4-2 con 2 delanteros, un media punta, segundo delantero y Julián Álvarez arriba. En la parte de pivote, mediocentros, yo creo que hay que fichar mínimo 1, gastando lo que recibes por Gallagher, que es a quien vamos a vender. No nos ha gustado Gallagher y lo vendemos. Este es el gran melón, claro. Con Gallagher se hizo ahí un ajuste de cuentas un poco extraño este verano, en una operación que incluyó también a Joao Félix, estuvo Samu de por medio, que al final se acabó yendo y no entró porque el Chelsea algo raro pasó por ahí. Fue una operación en la que yo creo que se aprovechó una oportunidad de mercado, es decir, se aprovechó que Gallagher estaba en el mercado, pero no necesariamente era un objetivo perseguido por el Atlético de Madrid, no lo sé. Y a mí la sensación es que en este 4-4-2 no me termina de encajar en ningún sitio. Simeone lo ha estado poniendo más bien en banda, como falso extremo, donde yo creo que no es su posición, por lo que le habíamos visto tanto en el Chelsea como en el Palace. Es un futbolista que me parece un centrocampista llegador, con mucho recorrido físico, buen recuperador, buena llegada de segunda línea, pero no me parece ni un organizador, que probablemente es lo que más necesita el Atleti en ese doble pivote, con Barrios y con De Paul, ni me parece un jugador súper creativo, le costaba mucho y a mí no me ha convencido nada. Totalmente. Tenemos a Pablo Barrios, 21 años hasta 2028, tenemos a Rodrigo De Paul, 30 años hasta el 2026, y a Gallagher. No nos quedamos con Gallagher, despedimos a Koke, que termina contrato, e intentamos vender al inglés, a Gallagher, por 40, 45, 50 millones de euros, entendiendo que tiene mucho cartel todavía en la Premier y que es lo que pagaste hace un año por él, lo puede sacar. Hay que decidir qué hacer con Saúl, cesión o venta mínima, es lo que proyectamos en nuestra planificación. Saúl, yo creo que la segunda oportunidad y la tercera ya se le dio y no. Sí. Fichajes posibles. Nombres que hay en el mercado. Porque hay que recuperar, o sea, si hacemos todo esto, pensad que nos estamos quedando prácticamente con Barrios y De Paul, nos fumamos a todos los demás y como mucho tendrías a Llorente entre el lateral y el centro del campo. Tienes que fichar a alguien. Nombres posibles. Bentancur, 27 años. Otro que lleva sonando toda la vida. Tampoco vas a ir al Tottenham y traerte a todo el equipo en un carro. Tiene contratos hasta 2026, eso sería una buena opción para negociar. Mastantuono, 17 años, de River, con contratos hasta el 2026. Ojito que aquí la opción Correa te puede abrir un margen de negociación con River. Con River, sí. Está Pepe Lu, 26 años, del Valencia hasta 2028. Le costó al Valencia solo 5 millones, proveniente del Levante. Y está Anguissa, 29 años, libre del Nápoles. Y Højbjerg, 29 años libre, otro viejo conocido, anhelo de Simeone. Lo que hacemos nosotros, con Højbjerg también ahí en la recámara, yo creo que esa posición es imprescindible para jugar títulos. Se ha visto que, por ejemplo, en la eliminatoria contra el Real Madrid, cuando De Paul se cayó, ya no había nadie que le aguantase el pulso al Madrid en el centro del campo, y el Atleti se cayó. Así que buenas opciones, Pepe Lu por 25 millones de euros y Anguissa libre. Son las dos opciones que tenemos ahí, vamos a verlas porque serían nuestros fichajes. Anguissa, 29 años, libre del Nápoles, y Pepe Lu
por 25 millones ofrecérselo al Valencia. Yo creo que por 25 el Valencia te lo vende. Bueno, son dos opciones interesantes. Son dos jugadores que venían de ser importantes en sus equipos, los dos lo han sido por momentos. Zambo Anguissa, hay que decir que es un futbolista que me ha sorprendido mucho, porque cuando yo lo vi en su momento no me esperaba luego, no me esperaba luego la versión que iba a dar en el Nápoles, pero la verdad que un jugador útil. Yo creo que quizás más para, pues eso, un sexto hombre de la NBA, que llamaríamos así, pues sería un jugador que haría bastantes minutos, pero suplente. Y Pepelu, el gran reto, claro, para mí es convencerle de ir a un proyecto en el que sabe que lo va a tener muy complicado para jugar, viniendo de otro donde no está jugando tampoco, ¿no? Ahora en el Valencia, desde que llegó Corberán, está siendo suplente, muchas veces por detrás de Javi Guerra y de Barrenechea. Me sigue pareciendo una muy buena opción para cualquier equipo. Sonó ya el verano pasado. Sí. Después de una gran temporada, sonó para la selección. Esta temporada ha sido una gran decepción, la de Pepelu, pero no obstante me parece un pivote interesante para tener ahí, teniendo en cuenta que, por ejemplo, De Paul ya tiene 30 años y contrato hasta 2026. Justo. Entras en último año de contrato, tienes que empezar a negociar, o sea que yo creo que es importante cubrirse las espaldas. Con 4 pivotes más Llorente tendrías 5, estamos cubiertos. Por cierto, la opción más Antuono ahí queda abierta, que hay que decidir. Si no llega Pepelu, te puedes ir a por él, a por Højbjerg, todo puedes variar, pero en nuestra planificación ideal, ahí tenemos a Pepelu y a Zambo Anguissa. Así quedaría el centro del campo del Atleti, entendiendo el centro del campo solo con la posición del doble pivote. Coque libre, Gallagher por 50, vamos a por Pepelu y a por Zambo Anguissa, le ganamos 25 millones a toda esta operación y así se quedaría el centro del campo. Top. Barrios, De Paul, Pepelu y Anguissa. Top. De nuevo, un salto muy importante, me parece, en el centro del campo. Este año, como tú decías, había buen nivel en el titular, de hecho no movemos a ninguno de los dos del 11 titular, pero cuando cualquiera de los dos se salía o cualquiera de los dos tenía un mal momento, porque De Paul los ha tenido sobre todo durante la temporada, o Barrios con estas expulsiones que ha tenido, el equipo caía mucho. El equipo caía mucho, se volvía muy plano, mucha dificultad para crear. Dos opciones interesantes. Obviamente yo iría por Rodri, pero que estamos haciendo algo realista para el Atlético de le gusta a todo el mundo, ¿no? Pero no puede ser. Vamos a los extremos y, Juan, hay que decirle a la gente que aquí no vamos a recibir nada, en teoría, de dinero. O sea que aquí la inversión, lo que hagamos es neto. Es total. No vemos que hay mucho donde vender. A última hora, Mateo Moreto, por ejemplo, calciomercato de relevo, ha sacado una opción de la Premier por Samulino, pero contamos con que Samulino se va a quedar y con que aquí la inversión es total. Tenemos a Thomas Lemar, que sigue en el Atlético hasta 2027. Hasta 2027, ¿eh? Se está haciendo largo, Thomas. Fueron al Mundial a firmarlo y... No. Vaya hora, 80 millones costó Lemar al Atlético de Madrid. Tenemos a Samulino, tenemos a Roro Riquelme hasta 2028 y tenemos a Juliano también hasta 2028. 4 extremos naturales más Carlos Martín, que vuelve del Alavés, y nos lo quedamos en la plantilla. Tiene contratos al 2029, hasta dentro de 4 años. Tenemos que decidir y vender. Aquí intentamos deshacernos de Lemar y cederlo. Vamos a intentar quitarnoslo de la plantilla. Lo tengo barato, niña. O sea, a quien lo quiera se lo cedemos, ya está. Y cedemos 100% a Roro Riquelme. Yo creo que es un jugador muy válido, de hecho acumula algún MVP en Champions, algún gol en Champions con el Atlético de Madrid, pero con Simeone no más luego yo creo que siempre está el debate sobre si es su posición necesariamente, ¿no? Yo creo que igual un poco más por dentro le vendría mejor, pero esa posición prácticamente no existe para él en el Atleti y me da la sensación de que es otro futbolista que no necesariamente cuenta con muchísima confianza de Simeone, aunque ha jugado más en este último tramo de temporada. Pero... Sí, totalmente. Nos quedamos con Samulino, con Juliano y con Carlos Martín, que nos lo quedamos como jugador número 23 de la plantilla. Fichajes posibles. El más sonado ha sido Alex Baena, se filtró alguna foto, siempre hay run con Alex Baena. 23 años, tiene una cláusula de 60 millones con el Villarreal. Y también ha sonado y encaja Thiago Almada, 23 años del Olympique de Lyon, 2026 contrato, cláusula de 50 millones de euros. Esto quiere decir que es un fichaje complicado el de Thiago Almada porque no es 100% del Olympique de Lyon, es de una agencia de representantes que ha depositado tiempo de Thiago Almada en el Olympique de Lyon. Pero bueno, al final la agencia quiere ganar dinero y todo se puede ver. Escenario ideal, vamos a fichar a 2. Vamos a unir a Samulino y a Juliano. Primero
a Alex Baena. Ofrecemos 50 millones de euros más una posible cesión, por ejemplo, de Roro Riquelme y nos traemos a Alex Baena. Bueno, más yo creo que luego es típico fichaje en el que se pueden meter bonus para contentar a las partes con posibilidades, si se ganan títulos, si juega tantos minutos, pues ir ampliando un poquito la operación. Me parece que es uno de los talentos españoles que va a tener difícil retener el Villarreal, aunque hay que decir que el Villarreal apunta a Champions también la temporada que viene, eso será clave. Si el Villarreal acaba perdiendo la plaza Champions frente al Betis, muy difícil convencer a Baena ya, pero una opción interesante desde luego que está sonando mucho y que me parecería un fichaje top. Además ya ganas un comandante a balón parado, uno de los mejores asistentes y pasadores de la liga, un jugador brutal, a mí me encanta Baena, un temperamento modulable, pero yo creo que está mejorando también ese aspecto. Ahí tenemos noticia del diario AS, el traspaso se iría por encima de los 50 millones de euros. Ponemos 50 y vemos, has dicho bonus y me he acordado de que Umar Sadik llegó a la Real con un bonus de si ganaba el Balón de Oro. Sí, y si era Pichichi de la liga. Esta es la típica, Bueno, lo firman todos casi por decreto, y Martial con el Manchester United también lo tenía muy mítico, sí. Segundo fichaje en el extremo del Atlético de Madrid. Thiago Almada por entre 35 y 40 millones de euros. Lo dicho, está jugando en Francia, pero los derechos se supone que recaen sobre el Botafogo. Le costó 19,50 millones de euros al Botafogo. Vamos a ofrecer 40 millones de euros. Y nos traemos a un jugador que, voy a ponerlo muy entrecomillado y explicarlo muy bien, ahora mismo en la Argentina de Scaloni hace de Messi. Es decir, es el extremo jugón de la Argentina de Scaloni. Total, yo creo que es un poco lo que le hace falta. Una cosa que se ha hablado poquísimo en este año del Atlético de Madrid es el poco 1 contra 1 que tenía en toda la plantilla. El poco que tenía, lo tenía Simeone, y Simeone es un jugador que la tiene por rapidez. O sea, una vez le pillas, ya luego es muy difícil que desborde. Entonces, por eso era un equipo tan plano, porque le faltaba gente creativa en el centro del campo en cuanto no estaban Barrios y De Paul. Y luego no ha tenido desborde. Samu Lino ha tenido un año muy malo, que era principalmente el gran regateador del equipo, y le hace falta eso, más chispa. Yo creo que con Baena y con Almada por los extremos, vamos, el equipo crecería mucho ofensivamente, lo cual lo agradecería mucho Julián, que tendría que hacer menos cosas sobre el campo y dedicarse más a marcar goles. Sorloth, ni te cuento, y también Griezmann, que tendría más socios. Tenemos noticia de Thiago Almada, vamos a verla. Vamos a verlo, mira, el futbolista de los 500 millones de euros. El argentino fue comprado por el grupo inversor Eagle Group, que lo cede por 6 meses a Botafogo con una exorbitante cláusula antes de llegar a Lyon. La cláusula que tiene son de 500 millones. Resumiendo muy mucho, para explicarse a la gente, Eagle Group es un grupo de inversión liderado por John Textor, que tiene el Lyon, el Botafogo, es típica estrategia multiclub, por lo tanto es lo típico que se lo van cediendo entre ellos. Lo interesante, ya sabéis que el Lyon está en muchos problemas económicos y en general este grupo, por lo tanto tendrán interés en vender, y una opción viable desde luego puede ser a vender Almada, con el que van a querer hacer caja. Vamos a ver cómo quedan los extremos, porque tenemos ahí la gráfica. Lo tenemos después con los delanteros, puede ser. Sí, yo creo que sí. Vamos a verlo. Calma. Antes me he anticipado yo, ahora te anticipas tú. Vamos ya con la guinda del pastel, que son los delanteros, Guille. Vamos a ver, porque nosotros contábamos en este planning con liberar mucho dinero, porque no metíamos a Griezmann en la plantilla del Atlético de Madrid, pero claro, la realidad manda. La realidad manda, lo hemos dicho antes. Nosotros estábamos más por la labor de llegar a un adiós elegante con Griezmann, al que hay que reconocer, pese a que el talento sigue estando ahí, los partidos de nivel alto, de intensidad, me da la sensación de que le están superando un poco esta temporada. Es mi opinión, y me parece que ha tenido muchos minutos aún así esta temporada. En un rol quizás un poco más intercambiado ya con Sorloth, que para mí debería entrar más en dinámica de titularidad. Total. Podría quedarse. Para mí creo que es un futbolista que siempre va a aportar, aunque es un pedazo de sueldo. Pero nosotros nos lo íbamos a fumar, nos lo quedamos. Nos lo quedamos. Y la opción es liberar 14 millones, ahora lo veréis cómo, y poder gastar entre 20 y 30 millones de euros, metiéndole un poquito más de 15 millones a la plantilla en la delantera. Tenemos a Julián, a Sorloth, a Griezmann y a Correa con contrato hasta 2026. ¿Qué pasa? A Correa lo quieren equipos mexicanos, Arabia Saudí y también River Plate para el Mundial de Clubes. Con Correa, si lo vendemos entre salario y traspaso, sobre todo traspaso, liberaríamos incluso la opción de 10-14 millones de euros. Y hay que decidir
¿qué delantero te traes? Mínimo uno, teniendo a Sorloth, Griezmann y Julián Álvarez, hay que traer un delantero. Fichajes posibles. Ha sonado Puado como jugador como opción libre. Económica, sobre todo. Ha sonado Larsen, 20 millones, Wolves ex del Celta. Ha sonado Luque Bacchio también en alguna noticia remota, 27 años del Sevilla, cláusula de 45 millones de euros. Ha sonado Fabio Silva de Las Palmas, es el Wolves que tiene contrato hasta 2026, le costó 40 millones de euros al equipo de la Premier. Ha sonado Lookman, que tiene contrato hasta 2026, queda libre dentro de un año con la Atalanta. Ha sonado Vlahovic, la Juventus hasta 2026 por 50 millones de euros. Gyökeres es un gran sueño, un gran anhelo, pero bueno, eso es como yo sé. Bueno, nada, eso es meterte en la gran pelea de este verano. Eso es, si vendes a Sorloth y a Griezmann, pues igual puedes ir a por Gyökeres, pero si no, no puedes hacerlo. Así que puedes intentar el fichaje de Gyökeres, que no va a salir. Puedes pelearte con medio mundo europeo por Jonathan David, que queda libre. Gran sensación de la fase de grupos de la Champions. Nosotros decidimos fichar a Fabio Silva, poniendo 25 millones de euros encima de la mesa. Ahí está. Y el jugador encantado. El arquero del gol que se ha dejado querer en estos últimos días por el Atlético de Madrid. Ya decimos que no todo viene de la nada, sino que nos basamos en información, queridos. Y aquí 25 millones de euros para este futbolista que ha tenido su primera gran temporada en Europa. Yo creo es un futbolista que fichó jovencísimo el Wolverhampton en su momento del Porto. Pagaron 40 millones de euros porque muchos se fueron en comisiones a su padre y a Jorge Méndez, prácticamente la mitad de ese traspaso. Y bueno, a partir de ahí él ha tenido que acarrear y cargar con una mochila que no le correspondía, que era ser el chaval de los 40 millones de euros, ¿no? Yo creo que siempre ha sido un delantero útil, pero le ha costado marcar goles, y este año, por primera vez en su carrera, yo creo que ha llegado a un punto ya un poco de madurez en el que ha empezado a marcar goles en un equipo en el que no ha tenido fácil, porque Las Palmas durante muchos tramos de la temporada es un equipo con muchísimos problemas. Le ha beneficiado jugar con un tío al lado, sí, como por ejemplo ha sido McBurney, que bueno, sí, se ha pegado mucho por él en muchos tramos de la temporada, y eso está genial, porque en el Atlético de Madrid no jugaría solo, jugaría en un doble pivote. Me parece una inversión a futuro interesante. Y bueno, pues nos fumamos a Correa y metemos a Fabio. Esa es la operación, y ahora sí, así quedaría la tabla de delantero del Atleti. Balance de menos 9 millones de euros, Correa 14, Fabio Silva 25. Metemos ahí 10 millones de euros alrededor en la operación. Va a haber que pelear un poquito. Por cierto, las matemáticas, cuidado, se complican, ¿eh? ¿Sí? Sí, son 11, sí, son 11. No 9, pero bueno. ¿Pifia bote pronto? Sí, pifia. Pifia bote pronto. Y ya te digo que esos 14 millones por Correa va a haber que sudarlos, ¿eh? Bucero a trabajar porque… Así queda. Ese resultado me gusta, ahí queda, yo creo que era la posición más potente y ya que está más reforzada en el Atleti. Como veis, estamos haciendo un relevo generacional, se marcharía Correa, se marcharía Coque, dos futbolistas importantes, o Witsel, por ejemplo, también, sí, gente que ha sido importante en el Atleti, pero bueno, creo que es momento de empezar a construir lo nuevo. Dicho lo cual, yo aquí tenía puesto, antes de la noticia de que Griezmann se quedaba, desprendernos de Griezmann, ahorrarnos mucho en el salario de Griezmann, más un posible pequeño traspaso, y irnos a por Puado, a coste cero, elevando a titular a Sorloth, y que Sorloth y Fabio Silva se pelearan por un puesto en el 11 titular, también fichando a Baena y a Almada, que pudiese jugar con un media punta, por ejemplo, jugar con Anguissa o con De Paul por delante, con Pepelu. Hay opciones diferentes, pero si Simeone quiere a Griezmann, pues nos quedamos obviamente con el francés. Nos quedamos con eso. Vamos a ver el balance, aunque aquí habrá que pues meter el matiz de que son los menos 11 en los delanteros. Ahora ya pongo en duda todos los otros números. No. Pasamos la calculadora, pero bueno, más o menos, número arriba, número abajo, pues serían unos menos 160 millones de euros, sí, una inversión neta de 160 millones de euros. Como decimos, hemos intentado ser realistas, pero también ambiciosos. Al final es una planificación para convertir al Atlético de Madrid en un club, ahora sí, candidato a todos los títulos. Esta sería la inversión que necesitaría para conseguirlo, más o menos con números ajustados a la realidad, o lo hemos intentado, y así quedaría la plantilla con el 11 titular, que te dejo que presentes, Guille Casquero, porque mola bastante. Oblak en portería, defensa de 4 con Ratiu, Cuti, Jiménez y Carreras, me parece una línea de 4 bastante potente en Europa. Barrios, de Paul como doble pivote, y en las bandas Alex Baena y Thiago Almada. Esa sería, digamos, nuestra propuesta titular en el centro del campo, y arriba
Julián Álvarez y Griezmann a priori como objetivo y jugador favorito, ¿no? de Simeone. El once titular yo creo que te da para competir por Europa. Claro, una cosa que no pasará desapercibida, hay 5 nuevos futbolistas, solo se mantienen 6 de este año, lo cual te habla un poco del salto que todavía necesita el Atlético de Madrid a nivel competitivo. El 11 de titular, vamos a ver el 11 de suplentes, cómo se nos quedaría la plantilla con ese 11-12, ¿no? Jugador número 23, Carlos, el jugador del Alavés, David Soria en portería, Reinildo, Mourinho, Lenormand y Llorente, que se saldría del 11 titular, pero podría entrar durante la temporada, Pepelu, Zambo Anguissa, Lino, Juliano, Carlos y arriba Fabio Silva y Sorloz. Yo creo que en el 11 suplente ganas mucha solidez en la defensa, porque Lenormand y Llorente están para competir por ser titulares. En el pivote tiene garantías, mucha más que esta temporada Simeone, para competir ahí. Y sobre todo arriba, Juliano, Sorloz y Fabio Silva para cambiar un partido. Son 3 bombas. Sí, y además hemos visto que ya este año el Atleti ha sido un equipo muy potente desde el banquillo, ahora lo sería todavía más con estas opciones, faltarían minutos para todos, pero si quieres competir por todas las competiciones, tranquilo que vas a tener de sobras, más teniendo aún en cuenta que este verano, lo decíamos, hay Mundial de Clubes y el Atleti va a tener ahí un estrés extra a una plantilla que ha de ser larga si quieres solventar todos los problemas que surgen, lesiones, cansancio, descanso, rotaciones, me parece que está aquí una plantilla guapa, la verdad. Yo la veo potente y yo creo que ahora sí, si esa fuese la plantilla del Atlético de Madrid, desde luego habría que exigirle todo. Sí. En Copa llegarás al final, en Champions que te eche un coco como este año te echó el Madrid, aunque no en Madrid, venido a menos, ya se vio contra el Arsenal. Y en Liga, obviamente, no puede ser que a 6 jornadas de final estés ya desaparecido en Liga. Totalmente, yo creo que sería la exigencia. Me parece un buen ejemplo además como para ilustrar lo que todavía le falta al Atlético de Madrid para dar ese salto competitivo. No está lejos, pero le hace falta todavía un verano de inversión potente. Veremos qué es lo que deciden finalmente esos 3 hombres que toman las decisiones en el Atlético de Madrid que os hemos enseñado. Y bueno, pues decidnos qué os parece esa planificación, replanificación del Atlético de Madrid. Os esperamos en comentarios para que nos digáis qué haríais vosotros y sobre todo qué otras reconstruyendo os gustaría ver de otros equipos. Por ahí se me ocurre, por ejemplo, el Valencia, se me ocurre la Real Sociedad, puede ser interesante. El Sevilla creo que ya hemos hecho, o sea que podemos hacer una versión 2. Si queréis, nos lo dejáis en comentarios, suscribíos al canal si todavía no lo estáis, dejar un me gusta que nos ayuda un montón y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Chao.